Imagina, con la mayor claridad posible, el mundo despojado de toda la suavidad y la conveniencia a la que te has acostumbrado. No hay pantallas luminosas, ni el murmullo constante de la tecnología. Despiertas, no por el gentil zumbido de una alarma, sino por el agudo y metálico estallido de un cornicen tocando la diana, un sonido que perfora la densa oscuridad antes del amanecer. Un frío persistente se aferra al aire, impregnando tus pulmones con cada respiración. Tu lecho, si es que la palabra lecho puede aplicarse a una simple estera de paja sobre la tierra húmeda, se comparte con otros 7 cuerpos masculinos en una tienda de cuero de campaña o una barraca de madera cruda. El aire dentro de este espacio confinado es un tapiz de olores, la humedad terrosa del suelo, el rancio aroma de la lana sin lavar de las túnicas y el persistente eco ahumado de la hoguera de anoche. No hay un momento de transición, un suave estiramiento. Desde el instante en que tus párpados se abren, la inexorable presión del día te envuelve. El primer ritual de la mañana es la preparación de tu kit personal, un peso que pronto se grabará en la memoria de tus músculos. No es un equipaje ligero para un paseo dominical. Aquí tienes que reunir tus escasas pertenencias personales, tu armadura, las láminas articuladas de la lorica segmentata, que tintinean levemente mientras te las ajustas, o quizás la intrincada cota de malla de la lorica amata. Luego, tu escudo, el scutum, un pesado rectángulo de madera y cuero, tu espada corta, el gladius, que cuelga ominosamente a tu costado, y tus 2 jabalinas, la spila, con sus puntas de hierro diseñadas para doblarse al impactar. Pero eso no es todo. A esto se suman herramientas esenciales para la supervivencia y la guerra: palas, picos, una pequeña sierra, ollas de cocina, una pesada bota de agua, raciones secas de cereal y, crucialmente, las estacas de madera que formarían parte de la empalizada del campamento. Todo esto, un peso que superaría las 60 libras, se ataría a un poste bifurcado, tu furca, que cargaría sobre tu hombro. Es una extensión de ti mismo, un recordatorio constante de tu propósito y tu carga. A medida que el sol, un disco pálido y distante, apenas comienza a teñir el horizonte con tonos cenicientos, el campamento cobra vida con una urgencia silenciosa. Las figuras se mueven con propósito, el murmullo de voces bajas y órdenes concisas. Te formarías en filas, tu aliento vaporizándose en el aire helado, y entonces, el movimiento comenzaría. La marcha. No es una procesión, sino un avance implacable y medido. Kilómetro tras kilómetro, día tras día, tus botas con clavos, las caligue, resonarían en el polvo de los caminos romanos o sobre las piedras irregulares. El crujido rítmico se convertiría en la banda sonora de tu existencia. El peso de la furca te hundiría en los hombros, un dolor sordo y persistente se instalaría en tus músculos, y sin embargo, la columna de hombres, una serpiente interminable de disciplina y resistencia, avanzaría sin cesar. La disciplina no era una mera directriz, era la respiración misma de la vida legionaria. Cada gesto, cada paso, cada decisión, estaba imbuida de una jerarquía inquebrantable y un código de conducta inflexible. Las transgresiones, por leves que fueran, se castigaban con una rapidez y una severidad que te dejarían sin aliento. Imagina la tensión constante de saber que cualquier vacilación, cualquier signo de debilidad, podría resultar en una flagelación pública humillante o, en los casos más extremos, en una sentencia de muerte ejecutada por tus propios compañeros. No había espacio para la individualidad o la comodidad personal, solo la cohesión implacable de la unidad, la supervivencia de la legión, importaba. Cuando la marcha finalmente se detenía, a menudo al atardecer, el trabajo no había terminado, sino que apenas comenzaba. No había un momento para el descanso inmediato. En cambio, la legión se transformaba en una máquina de construcción. Se empezaría de inmediato a fortificar el campamento, incluso si la parada era solo por una noche. Esto implicaba excavar fosas profundas en forma de V alrededor de todo el perímetro, sus bordes protegidos con estacas afiladas. La tierra excavada se amontonaba detrás de estas zanjas, formando un terraplén defensivo conocido como agjer. Y sobre este agjer se erigían las empalizadas de madera, previamente cortadas y transportadas por ti y tus compañeros, formando una barrera protectora. Cada hombre, sin excepción, conocía su tarea, y el proceso se ejecutaba con una velocidad y una precisión asombrosas, un testimonio de años de entrenamiento incesante y disciplina profundamente arraigada. Siente en tus manos la áspera y callosa madera de tus herramientas de excavación, la arena y el barro que se meten bajo tus uñas, el sudor que gotea por tu frente incluso cuando el frío de la tarde comienza a morder el aire. No era solo una cuestión de seguridad, era un proceso diseñado para el agotamiento, para romper la voluntad individual y forjar una resistencia inquebrantable. Y solo entonces, cuando el campamento estaba seguro,
cuando la última zanja había sido cavada y la última estaca de la empalizada clavada firmemente en el suelo, llegaba el momento más esperado del día, y a menudo el más decepcionante, la comida. Tu dieta sería espartana, diseñada puramente para la supervivencia, sin asomo de placer. Consistiría principalmente en pulmentum, unas gachas espesas y monótonas hechas de trigo o cebada, a veces complementadas con frijoles secos o lentejas. Ocasionalmente, si la fortuna sonreía, podría haber una pequeña ración de cerdo salado y duro, o un trozo de queso rancio. Pero los productos frescos eran una rareza preciada, y la variedad, una quimera. El sabor sería insípido, la textura a menudo pastosa, pero era combustible. Lo consumirías lenta y metódicamente, sabiendo que el amanecer del día siguiente traería la misma ingesta frugal. El sueño, cuando finalmente te envolvía, era un alivio inmenso, pero raramente profundo o reparador. Los sonidos del campamento se infiltrarían en la noche, el suave arrastrar de los pies de las centinelas, el murmullo ahogado de las conversaciones en las tiendas vecinas, el grito distante de un búho o el ulular del viento. Y luego, estaba la omnipresente conciencia de los elementos. Ya fuera el frío punzante del invierno que calaba hasta los huesos, el calor opresivo del verano que te dejaba sediento y agotado, o la humedad implacable de la lluvia que penetraba hasta la piel, el clima era un compañero constante e ineludible. El tosco refugio de tu tienda de campaña ofrecía escaso consuelo contra sus extremos. Más allá de los rigores físicos, flotaba la sombra constante de la enfermedad. Sin el conocimiento de la higiene moderna o la medicina, incluso un corte insignificante en la piel podía convertirse en una infección fulminante y mortal. La disentería, las fiebres y una miríada de otras dolencias barrían las legiones con una eficiencia silenciosa e implacable, a menudo cobrando más vidas que las espadas enemigas. Imagina el miedo, no solo a la batalla, sino a este asesino invisible que podía atacar sin previo aviso, dejándote débil y vulnerable, a miles de kilómetros de cualquier esperanza de atención adecuada. Y siempre, subyacente a esta rutina agotadora, estaba el anhelo punzante de volver a casa. Los rostros de las familias dejadas atrás, los aromas familiares de un hogar que parecía una fantasía lejana, las comodidades que ahora parecían lujos imposibles. El legionario romano era, sí, un soldado profesional, atado por un juramento sagrado, pero también era un ser humano. Un ser con recuerdos vívidos y sueños que se extendían más allá de los polvorientos caminos y los confines del campamento. Esta fue una vida de sacrificio profundo, una lucha perpetua contra los elementos, contra el enemigo, y contra los límites mismos del cuerpo y el espíritu humanos. Una existencia que pocos en el mundo moderno podrían comprender verdaderamente, un testimonio de la voluntad inquebrantable que no solo forjó un imperio, sino que lo mantuvo en pie durante siglos. A medida que el eco del tambor de la disciplina legionaria comienza a desvanecerse suavemente, nuestra atención se desplaza ahora hacia un relato de desesperación, audacia y la búsqueda inquebrantable de la libertad. Nos sumergiremos en la historia de Espartaco, un nombre que aún resuena a través de los milenios, el símbolo de una revuelta que sacudió los cimientos del poder romano. Imagina las polvorientas escuelas de gladiadores, no como arenas de gloria, sino como prisiones a cielo abierto, donde hombres, a menudo esclavizados y despojados de su identidad, eran entrenados para una única y brutal finalidad: luchar hasta la muerte para el entretenimiento de las masas romanas. Espartaco, se cree, era un tracio, un hombre de las frías tierras del norte, capturado quizás en una de las innumerables campañas militares de Roma. Su fuerza física y su coraje natural lo destinaron a la vida de un gladiador, entrenado en la escuela de Batiato en Capua. La vida de un gladiador era un purgatorio. Días de entrenamiento extenuante bajo el látigo, noches de inquietud en celdas estrechas, la constante amenaza de la arena y la muerte. La comida era escasa, la libertad una fantasía lejana, y la dignidad, un recuerdo olvidado. Era una existencia que machacaba el espíritu, diseñada para crear bestias de combate sumisas. Pero en el corazón de Espartaco, y en el de otros como él, la chispa de la resistencia aún ardía. No era solo la indignación por su propia esclavitud, sino la visión de la injusticia rampante que consumía a la sociedad romana. En el año 73 a.C., esa chispa se encendió. Espartaco, junto con unos 70 compañeros gladiadores, la mayoría galos y tracios como él, decidió que el sometimiento era un destino peor que la muerte. Utilizando simples utensilios de cocina como armas improvisadas, se liberaron de su prisión, matando a sus guardias y tomando una pequeña cantidad de armas más efectivas. No era una huida cualquiera, era una declaración. Escaparon hacia las laderas del monte Vesubio, un volcán entonces dormido que ofrecía un refugio natural y difícil de asaltar. Desde allí, su número comenzó a crecer.
esclavos fugitivos de las propiedades romanas cercanas, desesperados por cualquier vislumbre de libertad, acudieron a su causa. Hombres y mujeres, viejos y jóvenes, todos aquellos que habían soportado el yugo de la esclavitud, se unieron al grupo de gladiadores. Al principio, eran una banda desorganizada, pero Espartaco, con una inteligencia y un carisma sorprendentes, comenzó a transformarlos en un ejército. Sus primeras victorias fueron tanto psicológicas como militares. Los romanos, acostumbrados a la sumisión de los esclavos, despreciaron esta revuelta. Enviaron pequeñas milicias y destacamentos, creyendo que serían fácilmente sofocados. Pero Espartaco demostró ser un táctico astuto. Utilizando el terreno montañoso a su favor, tendiendo emboscadas y explotando la complacencia romana, los derrotó una y otra vez. Imagina la humillación de los generales romanos al ver a sus legiones bien entrenadas desorganizadas y derrotadas por un ejército de esclavos. Una de las tácticas más ingeniosas de Espartaco tuvo lugar en el Vesubio. Cuando una fuerza romana bloqueó la única ruta de escape por la montaña, él y sus hombres trenzaron cuerdas con las vides salvajes que crecían en las laderas. En la oscuridad de la noche, descendieron por un acantilado escarpado e inesperado, flanqueando al ejército romano y lanzando un ataque sorpresa que los desbarató por completo. Esta victoria elevó aún más su reputación y atrajo a más seguidores. A medida que el ejército de esclavos crecía, estimado en decenas de miles, se dividió en facciones bajo el liderazgo de Espartaco y otros como Crixo. Se movieron por el sur de Italia, saqueando las villas de los ricos patricios que los habían oprimido, buscando armas y provisiones. No era una simple venganza, era una desesperada lucha por la supervivencia y una búsqueda, quizás utópica, de una vida libre. La moral dentro de sus filas era compleja, algunos soñaban con regresar a sus tierras de origen, otros solo deseaban vivir en paz en Italia. El miedo en Roma crecía con cada victoria de Espartaco. La revuelta ya no era una simple sublevación de esclavos, era una amenaza existencial para el orden social y económico del imperio. Las plantaciones agrícolas, que dependían masivamente del trabajo esclavo, estaban paralizadas, y la visión de un ejército de libertos marchando por Italia era aterradora. El Senado romano, por fin, se dio cuenta de la gravedad de la situación. En el año 71 a.C., la tarea de aplastar la revuelta recayó en Marco Licinio Craso, uno de los hombres más ricos de Roma y un ambicioso general. Craso era conocido por su brutalidad y su disciplina férrea. Desplegó no una, sino 8 legiones, un ejército formidable de más de 40.000 hombres, con la orden explícita de aniquilar a Espartaco y sus seguidores. Craso llevó a cabo una campaña implacable. En un momento, para infundir terror y restaurar la disciplina en sus propias tropas, recurrió a la antigua y brutal práctica de la decimación, ejecutando a 1 de cada 10 hombres de una cohorte que había huido en batalla. Esta demostración de crueldad reforzó la determinación de sus legionarios. El ejército de Espartaco, aunque numeroso, estaba mal equipado y carecía de la disciplina y el entrenamiento de una legión romana profesional. A pesar de su ingenio táctico, la balanza se inclinaba inexorablemente en su contra. Intentaron cruzar a Sicilia para escapar por mar, pero los piratas que les habían prometido transporte los traicionaron. Atrapados en el Talón de Italia, en la región de Bruttium, Craso comenzó a construir una gigantesca fortificación a través de la península para cercarlos, una trinchera y una muralla de kilómetros de largo. En un acto final de desesperación, Espartaco intentó romper las líneas de Craso, una hazaña casi imposible. Muchos de sus seguidores fueron masacrados en el intento. Finalmente, el enfrentamiento decisivo tuvo lugar en las llanuras cercanas al río Silaro. La batalla fue una carnicería. Los hombres de Espartaco, luchando con una desesperación feroz, armados a menudo con simples hoces, lanzas improvisadas y las espadas capturadas, se enfrentaron a la máquina de guerra romana. Los relatos antiguos sugieren que Espartaco, en un gesto final de desafío, intentó alcanzar al propio Craso en el fragor de la batalla. Se abría paso a través de la carnicería, matando a 2 centuriones romanos con sus propias manos, buscando la confrontación directa con el hombre que los perseguía. Pero el destino no lo quiso. En medio de la confusión y la brutalidad del combate, Espartaco cayó. Su cuerpo nunca fue encontrado ni identificado entre la pila de caídos, un final quizás apropiado para un hombre que se convirtió en leyenda. La derrota fue total. Se estima que unos 60.000 rebeldes fueron aniquilados en la batalla final. Y para servir como una advertencia aterradora para cualquier esclavo que alguna vez considerara la rebelión, Craso ordenó que los 6.000 supervivientes fueran crucificados a lo largo de la Vía Apia, la carretera principal que conducía a Roma.
sus cuerpos colgaban, descomponiéndose bajo el sol, en un tramo de 200 kilómetros, una visión espantosa y un silencioso testimonio de la implacable justicia romana. La historia de Espartaco es una narrativa de esperanza fugaz y sacrificio inmenso. Aunque su rebelión fue finalmente aplastada, su audacia perduró en la memoria, un recordatorio de que incluso en las profundidades de la opresión, el espíritu humano puede levantarse y luchar por la libertad, sin importar el costo final. Mientras la reverberación de la revuelta de Espartaco se disipa en la lejanía, nos volvemos ahora hacia un aspecto diferente y quizás más perdurable del ingenio romano, su asombrosa capacidad para dar forma al mundo físico a su alrededor. Nos adentraremos en el reino de la ingeniería, un dominio donde Roma no solo sobresalió, sino que, en ciertos aspectos, superó con creces a todas las civilizaciones que le precedieron, e incluso planteó misterios que la ciencia moderna aún lucha por desentrañar. Imagina un material de construcción que, después de 2 milenios, sigue en pie, desafiando la erosión del tiempo, la implacable embestida de las olas marinas y la actividad sísmica. Hablamos del hormigón romano, o opus caementicium. No era simplemente una mezcla de arena y piedra, era una fórmula magistral, un secreto de durabilidad que hoy nos asombra. Piensa en estructuras como el Panteón, cuya inmensa cúpula de hormigón, la más grande del mundo sin armadura de acero, permanece intacta después de siglos. O los puertos romanos, como el de Cesarea Marítima, donde enormes bloques de hormigón vertidos bajo el agua resistieron las tormentas del Mediterráneo. Los romanos no inventaron el hormigón, pero lo perfeccionaron hasta un grado que todavía no entendemos del todo. Su versión era una mezcla de cal, ceniza volcánica, particularmente la de una zona cercana a Pozzuoli, conocida como puzzolana, y trozos de roca o ladrillo triturado como agregados. Pero el verdadero enigma radica en la interacción química de estos componentes. Investigaciones recientes sugieren que la clave podría residir en la capacidad de este hormigón para autorrepararse. Pequeñas grietas que se formaban permitían que el agua de mar o la humedad reaccionaran con ciertos componentes de la puzzolana, creando cristales que rellenaban y sellaban esas fisuras, haciendo que la estructura se volviera aún más fuerte con el tiempo. Es un concepto casi milagroso, una inteligencia inherente en el material mismo. Imagina la habilidad y el conocimiento empírico de esos constructores, que sin las herramientas de la química moderna, lograron una mezcla tan robusta y resiliente. La puzzolana les confería propiedades hidráulicas, lo que significaba que podía fraguar bajo el agua, una capacidad revolucionaria para construir puertos, puentes y muelles. Esto permitió a Roma expandir su influencia no solo por tierra, sino también por mar, con infraestructuras marítimas que superaron con creces las de cualquier otra potencia. Ahora, pasemos a otra de las maravillas de su ingeniería, los acueductos. Visualiza una ciudad bulliciosa como Roma, con una población que en su apogeo superó el 1.000.000 de habitantes. Para sostener una urbe de tal magnitud, se necesitaba un suministro constante y masivo de agua dulce. Aquí es donde los acueductos entran en juego, no solo como una proeza de ingeniería, sino como una arteria vital que permitía la vida urbana tal como la conocemos. Estos no eran simples canales. Eran sistemas intrincados y monumentales, algunos de los cuales se extendían por decenas, e incluso cientos, de kilómetros desde fuentes de agua en las montañas hasta el corazón de las ciudades. La construcción de un acueducto implicaba una comprensión profunda de la topografía, la hidráulica y el uso preciso de la gravedad. Imagina a los topógrafos romanos, los agrimensores, utilizando instrumentos rudimentarios como el groma y el chorobates, una especie de nivel de agua, para calcular las pendientes exactas. Y la precisión era vital. Un acueducto debía tener una pendiente constante y extremadamente suave para que el agua fluyera ininterrumpidamente, pero no tan pronunciada como para erosionar el canal o fluir demasiado rápido. Estamos hablando de descensos de solo unos pocos centímetros por cada 100 metros. Esta precisión, sin la ayuda de tecnología moderna, es simplemente asombrosa. Los acueductos a menudo comenzaban bajo tierra, en túneles excavados directamente en la roca, para proteger el agua de la evaporación y la contaminación. Luego, cuando el terreno lo requería, emergían, a veces cruzando valles en imponentes estructuras de piedra de varios arcos. Piensa en el Pont du Gard de la actual Francia, un majestuoso ejemplo de triple arcada que se eleva sobre un río, o el acueducto de Segovia en España, con sus bloques de granito encajados sin mortero, una maravilla de equilibrio y peso. El agua, una vez que llegaba a la ciudad, no era simplemente liberada. Se dirigía a través de un complejo sistema de Castella Aquae o torres de distribución. Desde allí, mediante tuberías de plomo, una tecnología que, aunque eficaz,
También tenía sus desventajas de salud. El agua se distribuía a las fuentes públicas, a las casas de los ricos, a las termas, lo que es igualmente importante, a los sistemas de alcantarillado, limpiando las ciudades y contribuyendo a la salud pública. La existencia de estas vastas redes de agua significaba que los ciudadanos romanos tenían acceso a agua corriente para beber, para los baños públicos, un pilar de la vida social romana, y para la limpieza. Esto contrastaba drásticamente con la mayoría de las otras ciudades del mundo antiguo, que a menudo dependían de pozos y ríos locales, mucho más susceptibles a la contaminación. Los acueductos no eran solo obras de ingeniería, eran un símbolo del poder y la sofisticación de Roma, una demostración de su capacidad para dominar el paisaje y proveer a su vasto imperio. Incluso hoy, cuando contemplamos los restos de estas estructuras, nos enfrentamos a preguntas sin respuesta. ¿Cómo lograron los romanos tal durabilidad en su hormigón sin nuestras técnicas modernas de refuerzo? ¿Cómo mantuvieron una precisión tan meticulosa en la construcción de acueductos sin equipos de nivelación láser? Estos misterios, estos susurros del pasado, nos recuerdan que, a pesar de nuestros avances, la historia aún guarda secretos profundos, invitándonos a la reflexión silenciosa sobre el ingenio humano en su forma más pura. Hemos viajado a través de la extenuante vida del legionario y hemos maravillado ante el ingenio duradero de los ingenieros romanos. Ahora, con un cambio de enfoque, nos sumergiremos en un mundo que existía en un contraste casi inimaginable con las realidades que hemos explorado hasta ahora. Deslizaremos nuestra atención hacia la cima de la sociedad romana, hacia los patricios, la élite acaudalada cuyas vidas eran un tapiz de opulencia, intriga y un ocio sostenido por el trabajo de miles. Imagina, si te es posible, una vida de lujo ilimitado. Esto es lo que disfrutaban los patricios en sus vastas villas, tanto en la bulliciosa Roma como en los serenos paisajes costeros o las fértiles colinas de la campiña. Estas villas no eran simples casas, eran complejos residenciales que a menudo abarcaban acres de terreno, diseñados no solo para la comodidad, sino también como una declaración inconfundible de riqueza y estatus. Una villa urbana en Roma podría ser un oasis de tranquilidad en medio del caos de la ciudad. Imagina entrar por una puerta discreta desde una calle ruidosa y encontrarte en un atrio espacioso, con un estanque central, el impluvium, recogiendo el agua de lluvia. Alrededor de este espacio abierto se disponían las habitaciones y un área de recepción. Más allá, se extendía el peristilo, un jardín interior columnado, un espacio privado y refrescante, adornado con estatuas, fuentes murmullo y coloridas flores exóticas. Los suelos estarían decorados con intrincados mosaicos, las paredes con vibrantes frescos que representaban escenas mitológicas, paisajes o la vida cotidiana idealizada. Pero el verdadero retiro y la mayor expresión de lujo se encontraban en las villas rurales, especialmente aquellas a lo largo de la costa, como las famosas villas de Pompeya y Herculano, o en las pintorescas colinas del Lacio. Aquí, los patricios podían escapar del calor y el ajetreo de Roma. Estas villas incluían vastos terrenos agrícolas cultivados por esclavos, pero la residencia principal era un palacio en miniatura. Podían tener sus propios baños privados, bibliotecas bien surtidas, gimnasios, teatros e incluso pequeños templos. Imagina despertar con la vista del mar centelleante o un valle verde, el aire perfumado con cítricos y hierbas. La jornada de un patricio era muy diferente a la del legionario o del esclavo. Sus mañanas comenzaban a un ritmo más pausado. Tras una ligera ientaculum, desayuno, se dedicarían a las salutaciones, un ritual social y político crucial. Clientes, libertos y personas de menor estatus se congregaban en la casa del patricio para presentar sus respetos, buscar favores o simplemente reafirmar su lealtad. Este era un momento para la demostración de poder y la consolidación de redes de influencia. Después, el día podía dedicarse a asuntos legales en el foro, a discusiones políticas en el Senado o a gestionar sus vastas propiedades. Sin embargo, una parte significativa del día se dedicaba al ocio y al placer. Las tardes a menudo transcurrían en las termas públicas, que para los patricios se convertían en una extensión de su vida social y de negocios. Aquí se bañaban, se ejercitaban, recibían masajes y discutían los últimos chismes o tratos políticos. El cenit del día era la cena, la comida principal de la tarde. Esto no era una simple comida, era un evento social, una demostración de estatus y gusto. Imagina reclinarte en un sofá, el triclinium, mientras esclavos silenciosos sirven un desfile interminable de platos exóticos, ostras frescas, aves raras, manjares de pescado, todo aderezado con especias importadas. El vino fluía libremente, a menudo mezclado con agua, y el entretenimiento podía incluir músicos, bailarines, acróbatas o incluso lecturas de poesía. La conversación versaría sobre filosofía, política o el arte de la vida, todo en un ambiente de sofisticación y exceso.
Las intrigas políticas eran una constante en la vida de los patricios. Con su vasta riqueza y su influencia, a menudo se encontraban en el centro de las luchas de poder por el control de Roma. Las alianzas se formaban y se rompían con facilidad, los matrimonios se arreglaban por razones políticas y las reputaciones podían ser destruidas con un solo discurso en el Senado o un chisme bien colocado. La vida era un juego constante de ajedrez, donde el premio era el poder y la ruina, el fracaso. La moda también era un marcador clave de estatus. La toga, una prenda compleja y voluminosa de lana, era el atuendo formal de los ciudadanos romanos, pero las togas de los patricios eran de la más alta calidad, a menudo con un borde púrpura, el color reservado para la élite. Las mujeres patricias vestían túnicas de seda fina y lino, adornadas con joyas de oro, perlas y piedras preciosas. Sus peinados podían ser elaboradas construcciones de rizos y trenzas, a menudo sostenidos por intrincadas horquillas. Crucial para este estilo de vida era el trabajo esclavo. Miles de esclavos de todas las etnias y procedencias sostenían la existencia de un patricio. Esclavos domésticos que cocinaban, limpiaban, servían, vestían a sus amos y amas, y educaban a sus hijos. Esclavos artesanos que fabricaban sus muebles y sus ropas. Esclavos agrícolas que trabajaban sus vastas fincas. La vida de ocio y lujo de la élite romana era directamente dependiente de la servidumbre y el sudor de aquellos que no tenían libertad. Este marcado contraste es fundamental para comprender la sociedad romana, una dicotomía brutal entre el opulento ocio de unos pocos y la incesante labor de muchos. Así, la vida del patricio romano era una existencia de privilegio inmenso, de influencias políticas, de búsqueda de placer y de una comodidad que rara vez ha sido igualada en la historia. Ofrece una ventana a una Roma muy diferente a la del soldado de a pie o del esclavo rebelde, una sociedad compleja donde la riqueza y el poder crearon una realidad de ensueño para algunos, construida sobre los cimientos de la disciplina, el trabajo y el sufrimiento de muchos otros. Pero ahora, permítete, querido oyente, deslizarte hacia un aspecto quizás menos dramático, pero infinitamente más revelador de la grandeza romana, la maquinaria invisible que hacía funcionar a estas legiones. Más allá de la valentía individual y el fragor de la batalla, la verdadera columna vertebral del poder romano residía en su asombrosa organización y logística. Era esta capacidad para mover, alimentar y abastecer a miles de hombres en los confines del mundo conocido lo que les permitía conquistar, mantener y pacificar un imperio que se extendía desde los desiertos de Oriente hasta las brumosas orillas de Britania. Imagina un ejército de entre 5.000 y 6.000 hombres, una legión completa, moviéndose a través de vastos paisajes. No era solo un grupo de soldados armados, era una ciudad en movimiento. Cada legión era una unidad autónoma y autosuficiente en casi todos los aspectos. Dentro de sus filas, no solo había infantería pesada y caballería, sino también una increíble diversidad de especialistas. Piensa en ingenieros, los Fabri, capaces de construir puentes sobre ríos turbulentos en cuestión de horas, de levantar complejas máquinas de asedio como catapultas y balistas en días, o de drenar pantanos. Había carpinteros que podían construir barracas y torres de asedio, herreros que reparaban armas y armaduras al instante, topógrafos que trazaban caminos y campamentos con una precisión asombrosa, canteros que tallaban piedra para fortificaciones, y hasta médicos, los medici, y sus asistentes, que atendían las heridas y enfermedades en rudimentarios hospitales de campaña. No era un simple ejército, era una fuerza de trabajo multifuncional, una mini sociedad autogestionada. El secreto de su éxito no radicaba solo en su entrenamiento militar, sino en su metodología y estandarización. Cada aspecto de la vida legionaria, desde la forma en que se doblaba una tienda de campaña hasta la manera de construir un campamento fortificado, estaba estandarizado y practicado hasta la perfección. Esta uniformidad permitía que legiones de diferentes rincones del imperio pudieran operar juntas sin problemas, o que una unidad de reemplazo se integrara sin interrupciones. La logística de abastecimiento era una obra maestra en sí misma. Una legión de 5.000 hombres consumía diariamente una cantidad asombrosa de recursos. Hablamos de al menos 7 a 10 toneladas de grano para alimentar a los soldados y sus animales, además de agua, vino, a menudo aguado, pero parte de la ración, aceite, sal y, si era posible, carne. Para transportar esto, se utilizaba una vasta red de mulas y carros de bueyes. Las bestias de carga, especialmente las mulas, eran tan cruciales como los propios legionarios. Se estima que una legión requería al menos 1.000 a 1.500 mulas solo para el transporte básico, cada una con su propio mulio o cuidador. Imagina una columna de marcha extendiéndose por kilómetros, primero los exploradores y la caballería,
luego los ingenieros con sus herramientas, seguidos por las primeras cohortes de legionarios, después la inmensa columna de impedimenta con los carros y las mulas, y finalmente el resto de las legiones con una fuerte retaguardia. El polvo levantado por miles de pies y pezuñas, el chirrido monótono de las ruedas de madera, el murmullo de las voces y el tintineo constante del equipo. Todo esto, moviéndose a un ritmo constante, día tras día, a través de terrenos diversos. El sistema de aprovisionamiento era una combinación de requisas locales y cadenas de suministro organizadas. En territorio amigo o pacificado, los romanos establecían depósitos de suministros, o rea, a lo largo de sus rutas, rellenados desde las granjas y ciudades cercanas a través de impuestos o compras. Estos depósitos servían como puntos de reabastecimiento para las legiones en movimiento. En territorio hostil, la legión vivía de la tierra, lo que implicaba forrajeo y saqueo de las poblaciones locales. Esta última práctica, si bien efectiva, era brutal para los habitantes y a menudo alimentaba la resistencia. Pero quizás el aspecto más brillante y menos apreciado de su logística era la construcción de campamentos militares, castra, al final de cada jornada de marcha. No importa si era un alto de una noche o una base más permanente, cada legión construía una fortaleza temporal estandarizada. Piensa en el agotamiento después de una marcha de 20 o 30 kilómetros bajo el sol abrasador o la lluvia incesante, con 30 kilogramos de peso a cuestas. Y sin embargo, la primera tarea al llegar al destino era levantar el castra. Imagina la precisión casi coreográfica. Los ingenieros marcaban el perímetro, las puertas principales orientadas a los puntos cardinales, el emplazamiento de las tiendas. Luego, en cuestión de horas, miles de hombres excavaban fosas profundas en forma de V con estacas afiladas, cipi y lilia, en el fondo, creando un foso defensivo. La tierra excavada se utilizaba para construir un terraplén, agger, detrás del foso, y sobre este terraplén se erigía una empalizada de madera, vallum, hecha con las estacas que cada legionario llevaba consigo en su furca. En el interior, las calles se trazaban rectas, las tiendas se levantaban en formaciones perfectas para las cohortes y centurias, y se designaba un lugar para el pretorio del comandante, el hospital, el almacén de suministros y el altar para los dioses. Este campamento se completaba en unas pocas horas, ofreciendo una protección considerable contra ataques sorpresa, incluso de noche. Este era el poder de la estandarización y la disciplina. Una legión podía llevar su propia fortaleza a donde fuera. Las redes de comunicación también eran vitales. Los romanos desarrollaron un sistema de mensajeros a caballo y estaciones de relevo, el cursus publicus, que permitía que los mensajes oficiales y las órdenes viajaran a velocidades sorprendentes a través de su vasto imperio. Las noticias de eventos importantes, o las órdenes de los emperadores o generales, podían viajar cientos de kilómetros en cuestión de días, una velocidad asombrosa para la antigüedad. Incluso la gestión de los residuos y el saneamiento dentro de un campamento o base permanente era sorprendentemente avanzada. Los romanos eran conscientes de la importancia de la higiene para prevenir enfermedades. Construían letrinas con flujo de agua, donde era posible, y gestionaban los desechos de una manera que minimizara la propagación de enfermedades en un campamento densamente poblado, algo que era una debilidad recurrente en otros ejércitos de la antigüedad. Esta intrincada red de planificación, estandarización y ejecución era lo que realmente diferenciaba a las legiones romanas de otras fuerzas militares. No solo eran guerreros valientes y bien entrenados, sino que eran una máquina logística formidable, capaz de proyectar el poder romano a miles de kilómetros de su centro. La disciplina de cada legionario, desde el soldado raso hasta el centurión y el legado, era el engranaje de esta máquina, asegurando que cada tarea se completara con la máxima eficiencia. Así, la gloria de Roma, sus conquistas y la durabilidad de su imperio, no pueden entenderse solo por sus victorias en el campo de batalla, sino también por el invisible, pero vital, trabajo de su maquinaria logística. Una red compleja de ingenieros, topógrafos, artesanos, y una disciplina inquebrantable en la construcción y el suministro, que permitía que la espada y el escudo de Roma llegaran a los rincones más remotos del mundo antiguo. Es un testimonio silencioso de la inteligencia organizativa y la perseverancia que sostuvieron a uno de los imperios más grandes de la historia. Hemos viajado a través de las vidas de los legionarios en marcha y la logística que sostenía su poder. Hemos sido testigos de la desesperada valentía en el campo de batalla. Ahora, querido oyente, permítete transportarte al corazón mismo de la antigua Roma, a la vibrante y a menudo caótica existencia de un ciudadano común. Dejaremos atrás los campamentos militares y las estrategias de guerra para sumergirnos en el murmullo constante, los olores penetrantes y el ritmo incesante de la vida urbana que definía a la capital del mundo conocido. Imagina una ciudad de 1 millón de almas, una metrópolis que respiraba y latía con una energía incomparable. Nuestro día comienza antes del amanecer,
no en una villa patricia, sino en una ínsula, una de esas imponentes, y a menudo precarias, construcciones de apartamentos de varios pisos que dominaban el paisaje urbano. Piensa en paredes de ladrillo o adobe, estrechas escaleras de madera que crujían con cada paso, y pequeñas ventanas que apenas dejaban pasar la luz. Las habitaciones serían diminutas y funcionales, el aire cargado con el olor a humedad, a carbón quemado de las brasas de la noche anterior, y el lejano aroma de los hornos de pan. No había agua corriente en los pisos superiores, así que las tinajas y las jarras serían los recipientes para el agua fresca traída de las fuentes públicas o comprada a los aguadores ambulantes. El simple acto de levantarse y vestirse, con una túnica básica de lana, ya implicaría un mínimo esfuerzo en un espacio tan reducido, quizás compartido con la familia en un solo ambiente. Con el primer atisbo del alba, las calles de Roma comenzaban a despertar con una cacofonía gradual. El chirrido de las ruedas de los carros de reparto, que solo podían circular de noche para evitar la congestión diurna, resonaría en el pavimento. Los vendedores ambulantes comenzarían a anunciar sus mercancías con voces roncas, frutas frescas, pan caliente, y el inevitable grito de agua fresca. Los artesanos abrirían las pesadas puertas de madera de sus talleres, y el olor a cuero, metal forjado o madera recién cortada se mezclaría con el aroma de los alimentos. La luz del sol, cuando por fin lograba filtrarse entre los altos edificios, crearía patrones de sombra cambiantes en los estrechos callejones. Para nuestro ciudadano común, la mañana comenzaría con un frugal ientaculum, un desayuno ligero, quizás un trozo de pan mojado en vino aguado, o un poco de queso y aceitunas. No había el concepto de un café matutino, la jornada laboral empezaba temprano y con urgencia. El destino principal para la mayoría, al menos por la mañana, sería el Foro Romano, el corazón palpitante de la vida pública. Imagina caminar por las concurridas calles, esquivando a la gente, a los asnos cargados, a los esclavos que se apresuraban con sus tareas. El suelo bajo tus caligues resonaría con el eco de miles de pasos. Al acercarte al foro, el sonido se intensificaría, un murmullo constante que era una sinfonía de la vida romana. El foro no era solo una plaza, era el centro neurálgico de todo. Aquí convergían los templos a los dioses, los edificios gubernamentales, los tribunales de justicia y los mercados. Siente el bullicio, el grito de los vendedores que ofrecían sus productos, pescado fresco de Ostia, pan de los hornos del campo de Marte. El murmullo de las conversaciones de negocios, el estruendo ocasional de un argumento legal, el sonido seco de los martillos de los orfebres. Los olores serían una mezcla compleja: incienso de los templos, el dulzón aroma de las especias, el acre olor del garum, la famosa salsa de pescado fermentado, y el omnipresente hedor del sudor y los animales. Podrías ver a oradores gesticulando apasionadamente en la rostra, intentando cautivar a la multitud con discursos políticos. Los abogados defendían sus casos en las basílicas, sus voces resonando bajo los altos techos. Los comerciantes regateaban con sus clientes, pesando mercancías en balanzas de bronce. La vida pública y la privada se entrelazaban sin cesar en este espacio abierto. Nuestro ciudadano podría ser un pequeño comerciante, un artesano, un escriba, o un cliente buscando el favor de su patronus en las salutaciones matutinas. Podría pasar horas en el foro, no solo trabajando, sino socializando, escuchando las últimas noticias, observando los edictos públicos fijados en las columnas y, quizás, incluso participando en debates improvisados. La hora del almuerzo, el prandium, sería un asunto rápido y sencillo: pan, queso, quizás algo de fruta, consumido de pie en un puesto callejero o en una de las tabernas abarrotadas. A medida que el sol alcanzaba su cenit y el calor del mediodía se hacía más opresivo, la actividad en el foro comenzaba a disminuir. Es entonces cuando la mayoría de los romanos, incluyendo a nuestro ciudadano común, se dirigían al refugio más preciado de la vida urbana, las termas públicas. Imagina las termas no solo como baños, sino como verdaderos complejos de ocio y vida social, accesibles para casi todos, a menudo por un precio simbólico. El gran portón de las termas se abriría a un mundo de mármol pulido, mosaicos vibrantes y el sonido constante del agua y las voces. Al entrar, te quitarías la ropa en el apoditerium, una sala de vestuarios donde dejarías tus pertenencias en un nicho. El recorrido por las termas era un ritual. Primero, al palaestra, un patio al aire libre donde los hombres, y a veces las mujeres en secciones separadas o en horarios distintos, hacían ejercicio, luchaban, levantaban pesas rudimentarias o lanzaban discos, sus cuerpos cubiertos de polvo y sudor. Luego, pasarían al tepidarium, una sala templada que servía como transición, ayudando al cuerpo a aclimatarse. Aquí, los esclavos podrían frotarte con aceite antes de pasar a la sala caliente. El corazón de las termas era el caldarium, una sala inmensa, húmeda y caliente,
llena de vapor, con grandes piscinas de agua caliente. Siente el calor envolvente que relaja los músculos, el vapor que empaña el aire, el sonido del chapoteo del agua y las voces que se elevaban en el aire denso. Aquí, los romanos se raspaban la piel con un estrigilis, una herramienta metálica curva, para eliminar el aceite, el sudor y la suciedad. No era solo un baño, era una purificación, una liberación de las tensiones del día. Después del caldarium, venía el frigidarium, una sala de agua fría, a menudo con una piscina grande y refrescante. Vitalizaba el cuerpo. Imagina zambullirte en el agua helada, sintiendo cómo se te eriza la piel antes de salir, limpio y renovado. Pero las termas eran mucho más que un lugar para lavarse. Eran un centro social vibrante. Podías ver a hombres de negocios discutiendo tratos, a políticos susurrando intrigas, a amigos charlando sobre los chismes del día. Había salas de masajes, bibliotecas para leer rollos de papiro, y hasta pequeños puestos de comida y bebida. Era un lugar donde las barreras sociales se difuminaban un poco, el rico y el pobre, el liberto y el esclavo, podían compartir el mismo espacio, aunque con sutiles diferencias de servicio y acceso. El murmullo constante de las conversaciones y los chapoteos del agua crearían una atmósfera relajante, una pausa necesaria en la vida bulliciosa de Roma. La tarde se dedicaría a la cena, la comida principal del día, que para el ciudadano común sería más modesta que los banquetes patricios, pero no menos importante. A menudo consistiría en pan, lentejas, frijoles, aceite de oliva, algo de queso o pescado salado, y vino aguado. Se comería en casa, con la familia, o quizás en una popina, una taberna popular, donde el ambiente sería ruidoso y alegre. Con la caída de la noche, las calles de Roma se transformaban. La luz de las antorchas y las lámparas de aceite crearía un juego de sombras danzantes. Las tabernas y burdeles se llenaban de vida, pero los peligros también aumentaban para el que se aventuraba solo. Los sonidos de la ciudad nocturna serían diferentes, menos carros, más voces elevadas, música lejana, y el constante patrullaje de los vigiles, los bomberos y guardias nocturnos de Roma. Finalmente, nuestro ciudadano regresaría a su ínsula, ascendiendo por las escaleras en la oscuridad, para encontrar el descanso en su humilde lecho. El sueño sería quizás menos profundo que el del legionario agotado, pero no menos necesario. Los sonidos de la ciudad se filtrarían a través de las paredes, una banda sonora constante de la vida que nunca dormía por completo. La vida de un ciudadano común en la Roma antigua era una existencia de trabajo duro y constante, pero también de una vibrante vida comunitaria y social. A través del foro y las termas, los romanos no solo realizaban sus negocios, sino que tejían la intrincada red de relaciones que sostenía su sociedad, encontrando en la rutina diaria una cadencia propia, un pulso constante que sigue latiendo en los ecos de la historia. Nos hemos sumergido en el bullicioso corazón de la vida romana cotidiana, y ahora es momento de dirigir nuestra atención hacia una de las maravillas de ingeniería más emblemáticas del imperio, una que aún domina el paisaje de Roma y captura la imaginación de millones. Te llevaré en un viaje a través de la historia y la construcción del Coliseo, explorando no solo su magnitud arquitectónica, sino también la intrincada logística de los espectáculos que albergaba y el profundo significado cultural que tenía para los romanos. Me aseguraré de que sea un relato extenso, lleno de detalles y con el tono envolvente y relajante que ya conoces. El Anfiteatro Flavio, un coloso de piedra y espectáculo. Una de las estructuras más imponentes que el ingenio humano haya concebido jamás, un monumento que aún hoy, en su majestuoso estado de ruina, evoca la grandeza y la brutalidad de la antigua Roma, el Anfiteatro Flavio, más conocido como el Coliseo. No es solo un edificio, es un eco de una civilización, un escenario donde se representaba la vida y la muerte, el poder y la plebe, la gloria y la desesperación. Imagina la Roma del año 70 después de Cristo. La ciudad aún se recuperaba del trauma del gran incendio de Roma, un desastre que muchos atribuían al emperador Nerón y que él había aprovechado para construir su fastuoso palacio dorado, la Domus Aurea, sobre una vasta extensión de tierra pública. Tras la muerte de Nerón y el caótico año de los 4 emperadores, la nueva dinastía Flavia, liderada por el emperador Vespasiano, buscó restaurar el orden, la moral y la confianza del pueblo. Y qué mejor manera de hacerlo que devolviendo al pueblo el espacio que Nerón les había arrebatado y construyendo un monumento que simbolizara el poder de Roma, un regalo a sus ciudadanos. Así, en el mismo lugar donde Nerón había tenido un lago artificial para su palacio, Vespasiano concibió el anfiteatro más grande que el mundo había visto. La construcción comenzó en el año 70 después de Cristo. Y fue un proyecto masivo que duró una década. Piensa en el inmenso desafío de ingeniería. La base del Coliseo requirió el drenaje de ese lago y la excavación de una gigantesca fundación de concreto de 12 metros de profundidad.
solo la preparación del terreno y los cimientos ya eran una proeza. La estructura en sí misma es un testimonio del dominio romano sobre el hormigón, opus caementicium, del que ya hemos hablado, y del uso innovador del arco. El Coliseo es, esencialmente, una serie de arcos interconectados, apilados en 4 pisos. Visualiza las cuadrillas de miles de trabajadores, esclavos, prisioneros de guerra, pero también obreros cualificados y artesanos romanos. El aire estaría lleno del tintineo constante de los martillos de los canteros golpeando el travertino de Tivoli, una piedra caliza blanca y dura traída de canteras a 20 kilómetros de distancia, el chirrido de las poleas de madera que elevaban enormes bloques de piedra, el murmullo de las órdenes de los capataces y el polvo que lo cubría todo. Las cifras de construcción son asombrosas. Se estima que se utilizaron más de 100.000 metros cúbicos de travertino solo para la fachada exterior, y unos 300 toneladas de hierro para las abrazaderas que unían los bloques. El interior se construyó con hormigón, ladrillo y toba volcánica. La precisión era clave, cada arco, cada bóveda, cada columna se alineaba perfectamente para soportar el peso de las secciones superiores. El Coliseo se erige como un óvalo monumental de 189 metros de largo por 156 metros de ancho, alcanzando una altura de 50 metros, el equivalente a un edificio de 15 pisos. El diseño interior era una maravilla de funcionalidad. Tenía capacidad para albergar entre 50.000 y 80.000 espectadores, y la fluidez con la que se movían estas multitudes era asombrosa, incluso para los estándares modernos. Los 80 arcos de entrada en la planta baja, conocidos como vomitoria, un término que se refiere a la rapidez con la que las multitudes vomitaban hacia el exterior, permitían la entrada y salida de decenas de miles de personas en cuestión de minutos, evitando el caos y las aglomeraciones. Cada entrada estaba numerada, al igual que los asientos, lo que facilitaba que los espectadores encontraran su lugar rápidamente. La distribución de los asientos reflejaba la estricta jerarquía social de Roma. Siente la diferencia. Los asientos más bajos, más cercanos a la arena, eran para el emperador, los senadores y los vestales, tallados en mármol y a veces con cojines. Más arriba, los caballeros. Luego, las secciones para los ciudadanos comunes, diferenciadas por rangos, y finalmente, en la parte más alta, los asientos de madera para las mujeres y las clases más bajas, que a menudo debían permanecer de pie. Era un microcosmos de la sociedad romana, todos unidos por el espectáculo. El Coliseo se inauguró en el año 80 después de Cristo bajo el reinado del emperador Tito, hijo de Vespasiano, con 100 días de juegos espectaculares. Imagina el ambiente en ese día inaugural. El aire estaría cargado de emoción, el rugido de la multitud llenaría el gigantesco espacio, y el sol brillaría sobre la inmensa estructura de piedra. Pero el Coliseo no era solo una estructura de piedra, era una máquina de entretenimiento, con una logística interna tan compleja como su diseño exterior. Debajo de la arena de madera, cubierta de arena para absorber la sangre, se encontraba un ingenioso sistema de pasadizos subterráneos conocido como el hipogeo. Visualiza un laberinto de túneles, rampas y jaulas ocultas. Aquí se mantenían a los animales salvajes, como leones, tigres, osos y elefantes, traídos de los rincones más lejanos del imperio. Aquí se preparaban los gladiadores antes de su entrada, y se operaban los complejos mecanismos de poleas y contrapesos que elevaban a los animales, a los decorados y a los combatientes directamente a la arena a través de trampillas ocultas, creando efectos dramáticos que asombraban a la multitud. Piensa en el estruendo de las jaulas al ser elevadas, el rugido de las bestias en la oscuridad subterránea, el olor a animales salvajes y la expectación palpable. Los espectáculos eran variados y a menudo brutales, diseñados para entretener a las masas y celebrar el poder de Roma. La mañana solía comenzar con los venaciones, las cazas de animales salvajes. Imagina la arena transformándose en una selva simulada con árboles y rocas, mientras cazadores especializados, los venatores, se enfrentaban a bestias feroces. El aire se llenaba del rugido de los animales, los gritos de la multitud y, a veces, los aullidos de dolor. Al mediodía, se llevaban a cabo las ejecuciones públicas, noxii, una demostración cruel del poder de la justicia romana. Los condenados a muerte, a menudo criminales o cristianos, eran entregados a las bestias, o forzados a luchar hasta la muerte entre sí, o eran crucificados. Era una advertencia brutal y pública contra el desafío a la autoridad imperial. Pero el cenit del espectáculo llegaba por la tarde con los combates de gladiadores, munera. Aquí, hombres entrenados para el combate singular, con diferentes tipos de armaduras y armas. Como el murmillo con su casco de pez y su gladius, el retiarius con su red y tridente, o el secutor con su casco liso y su escudo grande, se enfrentaban en duelos a muerte o hasta la sumisión.
el sonido del acero chocando, el esfuerzo de los combatientes, el sudor, la sangre que manchaba la arena, y el rugido de la multitud que pedía Kyugula. Mátalo, o levantaba el pulgar en señal de clemencia, Misio. Era una mezcla de deporte, teatro y muerte, un reflejo de la cultura romana que valoraba el valor, la disciplina y la capacidad de enfrentar la muerte con honor. El control de la multitud y el confort de los espectadores eran también parte de la logística. Para proteger al público del sol abrasador, se utilizaba un ingenioso sistema de velario, un toldo gigante de lona operado por marineros de la flota de Miceno, que se desplegaba sobre la arena mediante una compleja red de mástiles y cuerdas. Imagina las sombras frescas que se proyectaban sobre el público mientras el sol seguía su curso en el cielo. Esclavos distribuían agua y, a veces, incluso pequeños obsequios a la multitud, como una forma de mantener el orden y la lealtad. La escala y la magnitud del Coliseo, tanto en su construcción como en sus espectáculos, eran un claro mensaje del poder y la generosidad imperial. No era solo un lugar de entretenimiento, era un símbolo vivo de la potestas, el poder del emperador y de la majestas populi romani, la majestuosidad del pueblo romano. Los juegos eran una forma de la panem circenses, pan y circo, la estrategia política de mantener contenta a la población proporcionando alimento y entretenimiento, una manera de desviar la atención de las dificultades y consolidar el control imperial. Con el tiempo, el Coliseo fue adaptado. En sus primeros años, incluso se podía inundar la arena para recrear batallas navales, naumachiae, aunque esta práctica era rara y logísticamente compleja. Luego, el hipogeo se hizo más elaborado, y estas recreaciones navales dejaron de hacerse. A lo largo de los siglos, el Coliseo fue testigo de la grandeza y el declive de Roma. Fue dañado por terremotos, utilizado como cantera de materiales para otros edificios en la Edad Media, e incluso como fortaleza. Hoy, mientras te relajas, puedes imaginar el eco de esos gritos, el rugido de la multitud, el brillo del sol sobre el mármol y el inmenso peso de su historia. El Coliseo se alza como un testimonio silencioso de la ingeniosidad, la ambición y la complejidad de una civilización que, incluso en su brutalidad, dejó una huella indeleble en la historia de la humanidad. Es un recordatorio de que, en cada piedra de este coloso, se grabaron las historias de innumerables vidas, de sueños de gloria y de la cruda realidad de la muerte. Hemos explorado la majestuosidad y la brutalidad del Coliseo, y ahora es momento de dirigir nuestra atención hacia un aspecto que, aunque menos visible, fue absolutamente fundamental para la cohesión y el funcionamiento de todo el vasto imperio romano, su red de calzadas. Estas no eran meros caminos, sino venas de piedra y esfuerzo que conectaban cada rincón del mundo conocido, permitiendo el flujo de legiones, comerciantes, información y cultura. Te llevaré en un viaje a través de la ingeniería, el propósito y el legado de las calzadas romanas. Exploraremos no solo cómo se construyeron, sino su impacto en la administración, el comercio y la proyección del poder romano. Las venas de piedra del imperio, el legado de las calzadas romanas. Una de las maravillas más dinámicas y perdurables de la ingeniería romana, las calzadas. No eran simplemente caminos polvorientos que unían dos puntos, eran la columna vertebral del imperio. Una red interconectada de arterias y venas de piedra que pulsaba con la vida de Roma, llevando ejércitos, mercancías, ideas y edictos imperiales a los confines más lejanos del mundo conocido. Imagina un imperio sin comunicaciones modernas, sin mapas detallados más allá de los creados por los propios romanos, y sin vehículos motorizados. La capacidad de unificar, administrar y defender un territorio tan vasto como el romano, que se extendía desde Britania hasta el Medio Oriente y desde el Rin hasta el Sáhara, dependía fundamentalmente de estas calzadas. Eran el Internet de la antigüedad, el sistema nervioso central que mantenía unido un cuerpo gigantesco. La construcción de una calzada romana era una proeza de ingeniería, un testimonio de la planificación meticulosa y la mano de obra incansable. Piensa en el proceso, que comenzaba mucho antes de que se colocara la primera piedra. Los topógrafos romanos, los agrimensores, eran maestros en su oficio. Utilizaban herramientas como la groma y el chorobates para trazar líneas rectas a través de pantanos, bosques densos e incluso montañas. Su objetivo principal era la rectitud. Si era posible, las calzadas se construían en línea recta, atravesando el paisaje con una determinación casi brutal, solo desviándose para rodear obstáculos geográficos insuperables como montañas muy altas o grandes cuerpos de agua, o para pasar por asentamientos estratégicos. Una vez trazada la ruta, comenzaba el trabajo de miles de hombres, a menudo legionarios, quienes eran tanto soldados como ingenieros civiles, una de las razones de su eficacia, esclavos y mano de obra local reclutada o forzada.
El primer paso era despejar la tierra. Árboles, arbustos y rocas eran removidos para crear una franja de terreno de entre 6 y 12 metros de ancho, a veces incluso más para las rutas principales. Esto implicaba un esfuerzo manual colosal. Luego, se excavaba una zanja profunda, el foso de la calzada, que servía tanto para drenar el agua como para proporcionar una base firme. Sobre esta zanja, se construía la calzada en varias capas, un diseño ingenioso que aseguraba su durabilidad y resistencia al paso del tiempo y al tráfico pesado. Imagina las capas que se iban formando. Estatumen, cimiento, una capa inicial de grandes rocas irregulares, a menudo del tamaño de un puño o mayores, que se colocaban directamente sobre la tierra nivelada. Estas rocas creaban una base sólida y ayudaban al drenaje. Siente el peso de cada roca, el sonido sordo al caer en su lugar. Rudus, capa intermedia sobre el estatumen, se extendía una capa de guijarros más pequeños, grava y arena mezclada con cal o arcilla. Esta capa, de unos 20 a 30 centímetros de grosor, se compactaba con rodillos pesados, creando una superficie más uniforme. Núcleo. Esta era la capa crucial, una mezcla de grava fina, arena y un ligante de cal, a menudo mezclado con fragmentos de ladrillo o cerámica triturados. Esta mezcla, de unos 15 a 20 centímetros de espesor, era el equivalente al hormigón romano, ofreciendo una cohesión y una resistencia al agua notables. Era una capa densa y firme. Summa crusta, superficie. La capa superior era la corteza, y variaba según la importancia de la calzada. En las vías principales, como la famosa Vía Apia, se utilizaban grandes losas de piedra cortadas y encajadas con una precisión admirable, formando una superficie lisa y duradera. En calzadas menos importantes o en zonas rurales, la superficie podía ser de grava compactada o de tierra batida. Imagina el sonido del cincel golpeando la piedra, el encaje perfecto de cada losa, la superficie final de la calzada bajo tus pies, lisa y uniforme. A los lados de la calzada, se construían cunetas para el drenaje del agua de lluvia, evitando que se acumulara y erosionara la estructura. Además, para facilitar el tráfico y la administración, se colocaban miliarios, hitos de piedra, a intervalos regulares, marcando las distancias a las ciudades más cercanas, a Roma, o a la próxima estación de relevo. Estos miliarios eran más que simples señales, a menudo llevaban inscripciones que honraban al emperador o al gobernador que había ordenado la construcción o reparación de ese tramo. La longitud total de la red de calzadas romanas es asombrosa. En su apogeo, se estima que la red principal alcanzaba más de 80.000 kilómetros, 50.000 millas, de longitud, con muchas más vías secundarias y locales. Algunas calzadas, como la Vía Apia, reina de las calzadas, construida a partir del 312 AC, se extendían por cientos de kilómetros desde Roma hasta Brindisi, en el Talón de Italia, un puerto crucial para el comercio y la comunicación con Oriente. Partes de estas calzadas aún se utilizan hoy en día, o sus restos son visibles, un testimonio de su increíble durabilidad. El propósito de las calzadas era múltiple y fundamental para el imperio: movilización militar. Este era el propósito principal. Las calzadas permitían a las legiones romanas moverse con una velocidad y una eficiencia sin precedentes a través de vastos territorios. Un ejército podía marchar 30 a 40 kilómetros al día, lo que significaba que las tropas y los suministros podían llegar a los frentes distantes o a los puntos de conflicto en cuestión de semanas o meses, una ventaja estratégica decisiva sobre sus enemigos. Siente el ritmo constante de las caligue de los legionarios sobre el pavimento de piedra, el golpeteo rítmico que se escucharía a lo largo de las calzadas. Comercio y economía. Las calzadas facilitaron enormemente el comercio. Los bienes de todas las provincias, desde el grano de Egipto hasta el vino de la Galia, los metales de Britania y los tejidos de Oriente, podían transportarse de manera más eficiente y segura, impulsando la economía imperial y la prosperidad de las ciudades. Imagina caravanas de carros cargados, escoltados por soldados o comerciantes, cruzando el paisaje. Administración y control permitió a Roma gobernar su vasto imperio de manera efectiva. Los mensajeros imperiales podían viajar rápidamente, llevando órdenes y noticias. Los gobernadores y magistrados podían desplazarse a sus provincias. El correo, el famoso cursus publicus, era un sistema de relevos de jinetes que podía transportar mensajes urgentes a una velocidad notable. La calzada era la línea vital de la burocracia romana. Integración cultural. Al facilitar el movimiento de personas, las calzadas ayudaron a difundir la cultura romana, el latín, las leyes y las costumbres por todo el imperio. Fomentaron la romanización de las provincias y la integración de diferentes pueblos bajo una identidad común. A lo largo de las calzadas, se desarrollaron una infraestructura de apoyo.
Los mansiones eran estaciones de descanso y reabastecimiento con posadas, establos y servicios de reparación, ubicadas a intervalos regulares, aproximadamente cada 25 a 30 kilómetros, una jornada de marcha para una legión. Las mutations eran estaciones más pequeñas donde solo se podía cambiar de caballo. Estas paradas no solo aliviaban la fatiga de los viajeros, sino que eran esenciales para la logística de un imperio tan vasto, un precursor de nuestras modernas estaciones de servicio y moteles. Escucha los sonidos de la calzada romana, el repiqueteo de los cascos de los caballos y las mulas, el chirrido de las ruedas de los carros, las voces de los viajeros de diferentes lenguas, el lejano sonido de las trompetas militares o el murmullo de una caravana que se acerca. El aire olería a polvo, a sudor animal, a madera y, quizás, al aroma salado de los alimentos de los viajeros. El legado de las calzadas romanas es inmenso. No solo transformaron la geografía del mundo antiguo, sino que muchas de sus rutas aún forman la base de carreteras modernas en Europa y el norte de África. Son un testimonio silencioso de la visión a largo plazo y la capacidad de ejecución de una civilización que entendió el poder de la conexión y la infraestructura para forjar y mantener un imperio. Son las venas de piedra que, incluso hoy, nos permiten trazar el pulso del poder romano a través de la historia.